Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en un día más de clase y el día de hoy estaremos analizando el tema de biotecnología agrícola. Estos son los subtemas que estaremos analizando durante el transcurso de la clase: definición de la biotecnología, fundamento del cultivo de tejido vegetal, micropropagación, manejo del cultivo de células y tejidos vegetales, aplicaciones del cultivo de tejido vegetal y la producción de metabolitos secundarios. Empecemos definiendo qué es la biotecnología. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. La biotecnología tiene una amplia aplicación. Estos son algunos de los ejemplos: aplicación en la industria farmacéutica, biotecnología alimentaria, biotecnología microbiana y biotecnología agrícola. ¿Qué implica la biotecnología agrícola? El mejoramiento genético de plantas de interés comercial, haciendo uso del cultivo de tejidos vegetales, la ingeniería genética y marcadores moleculares. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de una planta con rasgos de interés, en este caso con tolerancia a sequía, y mediante el análisis del genoma se identifica el gen que le da la tolerancia a esta planta hacia la sequía. Se realiza el aislamiento del gen. Una vez aislado, el gen es introducido en un vector de expresión haciendo uso de la ingeniería genética. Una vez lograda la introducción del gen al vector, se procede a la transformación genética de la planta, en este caso la introducción del gen a la planta élite. La obtención de la planta con las características deseables o la planta mejorada se consigue de 2 a 5 años. Los agricultores o los productores desde años atrás vienen realizando el mejoramiento convencional. Esto es dándole obteniendo plantas con características deseables, ya sea por injertos o mediante polinización cruzada, en este caso de una planta con rasgos de interés, por ejemplo, una planta con tolerancia a sequía con una planta élite. Se van realizando cruzas y retrocruzas hasta que logran obtener una planta mejorada con tolerancia a sequía. Pero de manera convencional, los productores o los agricultores se llevan de 5 a 10 años para lograr obtener una planta mejorada. Como pueden ver, realmente mediante el mejoramiento biotecnológico se obtiene plantas mejoradas en un menor tiempo comparada con el mejoramiento convencional. Pero para ello, para lograr para lograr el mejoramiento biotecnológico de una planta, requiere esencialmente de 2 pasos. Primero, contar con un método de transformación genética eficiente, en este caso para introducir el material genético externo o manipular el genoma, que posteriormente regenerará una planta completa con el carácter fijado. Lo segundo, que se requiere un método eficiente de regeneración a partir del tejido o del explante transformado. Esto es mediante cultivo in vitro. ¿Qué es el cultivo de tejido in vitro? Es una tecnología que permite mantener y desarrollar las células vegetales, ya sea tejidos, órganos, en condiciones asépticas, en este caso, en medios artificiales, sólidos o líquidos, que contienen todos los reguladores de crecimiento vegetal y todos los requerimientos nutrimentales para que las plantas puedan generarse de tal manera que no sea afectada y pueda regenerarse de una forma vigorosa. Por lo tanto, las condiciones in vitro tienen que ser óptimas, simulando las condiciones ambientales para el buen desarrollo de cualquier especie que se ponga a propagar.
Aparte de que el cultivo de tejido vegetal es importante para la obtención de plantas genéticamente mejoradas, también es utilizado para la propagación clonal para especies en peligro de extinción, especies de interés comercial, para la obtención de variantes somaclonales, la obtención de semillas artificiales, y para la criopreservación de germoplasmas. Estas son algunos de los puntos que yo les quería recalcar, del por qué es importante el cultivo de tejido in vitro. Además, con el cultivo in vitro se puede obtener plantas que son difíciles de propagar mediante embriogénesis cigótica, mediante la propagación por semillas. Existen diferentes tipos métodos de propagación, entre ellos tenemos el método de propagación mediante embriogénesis somática. Este proceso se define como el proceso por el cual las células somáticas sufren desdiferenciación para generar células embriogénicas y formar un embrión somático. Este proceso ocurre de manera natural. Aquí les muestro un ejemplo de esta especie que conocemos, normalmente lo conocemos como mala madre, pero su nombre científico es Kalanchoe. Como pueden ver, alrededor de las hojas se van generando plántulas, en este caso, se generan plántulas sin que haya la fusión de gametos, como ocurre en la embriogénesis cigótica. Ocurre, en este caso también se puede dar en condiciones in vitro, siempre y cuando los factores realmente sean controlados. En este caso, el pH del medio, las condiciones nutritivas del medio, los reguladores de crecimiento que se utilizan para inducir este proceso, ya sea auxina, citocinina, ácido abscísico. También depende mucho del tipo de desplante que se vaya a utilizar, del genotipo que se esté utilizando, de las condiciones de inducción, en este caso, si es en fotoperiodo, luz continua o es en oscuridad. Realmente requiere de muchos factores para que se pueda llevar a cabo el proceso de embriogénesis somática en condiciones in vitro. Este proceso es considerada como una herramienta biotecnológica, ya que hasta el día de hoy se ha logrado obtener plantas resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a estrés ambiental, ya sea sequía, inundación. Se ha logrado tener plantas con una mayor producción y mejorar las propiedades nutritivas y organolépticas, lo cual ha aumentado la economía del productor. Esto es todo gracias al uso de las herramientas biotecnológicas con las que hoy se cuenta y se han ido empleando. Eh, También el cultivo de tejido se ha utilizado para la propagación masiva de plantas de interés comercial, en este caso plantas como son la papaya, el café, el cacao, que realmente son plantas con interés económico alto para los productores, incluso para el país, en la cual se logra mediante el proceso de embriogénesis somática o mediante otros tipos de propagación, se logran obtener miles de plantas en un menor tiempo comparada con la propagación de manera convencional, que es por semilla o por acodos o por microesqueje. También se ha logrado la micropropagación de especies maderables, como es el cedro, el teca, caoba, con propiedades mejoradas, en este caso, siendo que se obtienen plantas con una mayor resistencia, con un crecimiento más rápido, y todo esto pues beneficia al productor, beneficia a la sociedad, nos beneficia a nosotros mismos, a los consumidores. Y esto es el porqué de la importancia de la biotecnología en el campo. La FAO en el 2004 menciona que en los próximos 30 años 2.000 millones de personas
más dependerán de la agricultura. ¿Por qué? Porque realmente la población va en crecimiento constante y por lo tanto vamos haciendo más haciendo del uso de los recursos naturales para nuestra subsistencia. Por lo tanto, hoy por hoy podemos ver la importancia de la biotecnología en el campo, que esto nos va a ayudar a que haya una mayor producción a nivel a nivel nacional, a nivel mundial. Y pues chicos, esto es todo por hoy. Continuaremos en la próxima clase con los subtemas o los temas faltantes. Y pues gracias por su atención y cualquier duda o comentario, pues